Lo primero de todo, invito a toda la gente que nos sigan en YouTube, Spotify, Ivo, y si todavía no lo ha hecho, síguenos en YouTube, etcétera. Y hoy para mí es un placer poder entrevistar a Juan Álvarez, el creador de una de las metodologías más importantes a la hora de escribir tu estructura o escribir un guión, llamado el aerograma. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muchas gracias por tu invitación, Fran. Uy, qué sorpresa. Y nada, aquí feliz de hablar de una obra que me tomó muchos años llegar a lo que es hoy. Y nada, feliz de compartir este conocimiento. Claro, pero ¿cómo nació tu pasión por el cine? Pues mira, yo empecé en realidad como fotógrafo de fotos, o sea, cuando habían negativos y habían cuartos oscuros. Y me acuerdo que alguna vez un profesor me dijo, mira, ¿por qué no ensayas lo audiovisual? Porque tú lo que propones siempre son secuencias, deberías meterte por ese lado. Y digamos que siempre me encantaron las películas de Steven Spielberg, de George Lucas, incluso las películas de Jason y los Argonautas, que eran como en stop motion. Siempre llamó mucho la atención. Y fue en la escuela de fotografía en Gotemburgo donde de pronto fue ese último empujoncito de vete al cine. Y terminé yéndome a Barcelona a estudiar en dos instituciones, una donde pues sí fui alumno de verdad y en la otra me colaba en las clases, ¿cierto? Que era el IDEP y el SEC. Entonces estudiaste en la escuela Entonces el de lo que SEC, era, perdona, pero estudiaste en la escuela de cine de Barcelona. sí, 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 El en CEC. Barcelona. Claro, creo que es Escuela de Cine de Cataluña, creo que es el SEC está por esas siglas. Y entonces yo, como tenía tantos amigos dentro del cine, pues iba al IDEP, a las clases que eran más hacia televisión, pero siempre que me podía escabullir a una clase y meterme a una clase en el SEC, pues siempre estaba ahí también. Y cómo fueron tus inicios dentro de la industria. Pues mira, empecé como todo el mundo haciendo vallas. O sea, yo había un rodaje y entonces yo 3 días antes estaba cuidando los parqueaderos para el grupo electrógeno, para todos los parkings, o sea, eran los trabajos más bajos, pero yo solamente quería estar ahí, ¿cierto? Y empecé a proponer, digamos, más temas un poco. Recuerdo un profesor, Josep Turrell, que en algún momento me dijo, tú eres muy telenovelesco. Eh, Me dio unos tips, una crítica, empecé a escribir un poquito mejor. Inclusive así, cuando terminé de estudiar ahí, me reclutaron para la escuela de televisión sueca, donde ya me especialicé en formatos televisivos, digamos la parte non-scripted, la parte no guionizada del audiovisual. Y después de eso me reclutó Zodiac Entertainment como creador de formatos. Entonces empecé, digamos, más hacia la creación de formatos, siempre con el sueño de escribir cine, de escribir televisión de ficción, pero, digamos, los empleos que me empezaron a resultar al principio, todos era hacia la parte de non-scripted, de contenido no guionizado para televisión. Claro, pero ¿qué manera tiene de trabajar cuando estamos hablando contenido no guionizado? Porque realmente en la tele está todo guionizado. Sí, pero guionizado es cuando, digamos, hay una parte que tú no controlas. O sea, por más que tú trates de controlar, por ejemplo, Gran Hermano, donde tú tienes un casting y más o menos pudiste controlar qué personas entrabas y tienes cierto control de las reglas, incluso tienes los comodines de volver a meter gente que ya eliminaron. Incluso así, los realities están abiertos para cosas inesperadas, ¿cierto? Entonces, por eso se le llama no guionizado. Hay un guión, hay una Biblia del formato gigante, pero es más como las reglas de, del monopolio, ¿cierto? Más que un guión, son unas reglas que debes seguir, unos concursos, unos momentos, y lo que tú haces es armar con fragmentos la historia. Obviamente tú siempre pones detonantes para guiar la historia por donde tú quieres, pero por eso se le dice no guionizada, porque siempre hay algo inesperado que no pasa en la ficción.
Pero claro, pero cuando yo veo a lo mejor a un tipo de reality como Gran Hermano, Superviviente, etcétera, yo lo que siempre he pensado que los mismos concursantes directamente le han dado un guión o le han dado indicaciones para lo que tiene que hacer. ¿No? Indicaciones tienen, pero la dinámica tiene vida propia. O sea, a veces incluso los productores se llevan sorpresas. A mí, en estos días hablaba con un amigo eh, que fue uno de los precursores de los realities en Latinoamérica y sobre todo en Colombia, Perú y Ecuador, donde tenían una fiesta del Hotel Paraíso, creo que en Perú o por allá, o fue en Ecuador, creo que fue en Ecuador, y de pronto en medio de una fiesta, dos chicos se dieron un beso espectacular y él dijo, esto es televisión, la gente quiere ver esto. Y en menos de 10 minutos los estaba llamando la presidencia de Ecuador, diciéndoles que tenían que cortar, que no podían seguir transmitiendo. Entonces mira que ese tipo de cosas no te pasa, eso no te pasa en algo que tú ya grabaste, editaste, montaste, lanzaste como una película o como una serie, sino que esto por lo general es en vivo, es en tiempo real, la gente está improvisando, aunque tengan directivas, pues digamos hay un espacio para el caos y el caos donde le dejes un espacio siempre se cuela. Aunque yo creo que también cuando es un tipo de reality, la historia muchas veces se crea en el montaje. Claro, claro, tú vas tomando fragmentos y vas contando la historia que tú quieres pues obviamente tú vas sesgando la visión del público, ¿cierto? Y es tan cómico como que tú puedes cambiar hasta la visión, ponerlo de un sitio a otro sitio, como tú lo montes. Totalmente de acuerdo. Así es. Entonces digamos que mi entrada a la industria audiovisual fue por el lado del non-scripted, lo llamado no guionizado. Y la idea de escribir el programa, ¿cómo nace? Pues mira, yo siempre escribo historias, he escrito documentales, incluso puedes entrar a mi IMDb, sino que aparezco como Juan Álvarez, creo que es 4 en romano, y ese soy yo en IMDb, en Internet Movie Database, y aparezco como con 4 o 5 producciones, eh, donde está una que hicimos con Peter Greenaway, de, Hostia, de Tulsa Looper Suitcase. felicidades, palabras mayores. Claro, no, y sí, estuvimos en la trilogía, ¿cierto? De Tulsa Looper Suitcase. Fueron 3 películas. Fue una serie o 2 series. ¿Cómo se llama? Un interactivo. Eso fue una producción que tomó casi 5 años en producir, ¿cierto? ¿Y qué estaba, Yo estuve, ¿perdón? perdona, ¿y de qué estaba ahí? ¿Estaba de guionista o Yo cómo? estaba de asistente de producción en el Ostras, departamento de. vale. Entonces digamos que estaba más en la consecución de atrecho desde trenes de la Segunda Guerra Mundial de Alemania para la estación Francia en Barcelona hasta sombrillas y maletas de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Digamos que en ese departamento, porque digamos que éramos muchos, ¿cierto? Entonces ahí estuve con Tony Solé, creo que era el productor, que fue la persona que me contrató en su época. Y con él estuvimos un tiempo hasta que digamos que por las condiciones de trabajo, por ser tan largo, el cine de autor a veces tiende a ser un poco desorganizado y terriblemente insufrible. Y digamos que después de un tiempo, porque el flujo de trabajo no es constante, a veces se para, entonces uno no sabe si fue que se canceló la película o el proyecto o si vamos a seguir y entonces la plata que te habían prometido ya no te la entregan ahora porque se suspendió bueno, tú sabes. Entonces al final, digamos que yo me retiré del proyecto antes de que estuviera finalizado, pero estuve 2 años ayudando con ese proyecto y digamos que es el proyecto más grande en el que aparezco en IMDb, porque para IMDb, pues si no estás en los créditos, porque a veces también te dejan por fuera de los créditos, pues no es real, ¿cierto? Entonces, digamos, sobre todo documentales, he estado mucho en la parte de producción, pero siempre me gustó la escritura y la creación de personajes y de ficción, y generalmente he trabajado mucho en la asesoría
como story coach, o sea, acompañando a la gente con sus historias. Una de esas personas es Andrés Lopera Sánchez, ¿cierto? Que es una persona que no solamente con la que trabajo muy seguido, sino que también es una persona que ayudó también a estructurar el libro, porque digamos que el libro al principio, mira, el libro aparece en un momento de mi vida en el que yo llevaba un rato tratando de crear una metodología que fuera fácil de escribir. Digamos que entre muchas ocupaciones que yo tengo es el marketing. Y a veces en el marketing te toca escribir, no sé, de 20 a 6 guiones al día que tienen que ser revisados, aprobados y producidos el mismo día, ¿cierto? Sobre todo en la parte de marketing político cuando estás en una campaña. Entonces tienen que salir, ahora no te estoy hablando de videos que van a ganar un Goya o van a ganar un premio Oscar, sino videos correctos que hagan que la gente quiera votar por este o no quiera votar por este, o le indigne esto o no le indigne lo otro, ¿cierto? Digamos que más guiones argumentativos. Pero entonces yo decía, este tipo de trabajos tiene que ser mucho más sencillo. No puede ser lo que me dicen todos los autores, que la metodología es un asunto lineal que empieza en 1 y termina en 12, como dice Joseph Campbell, o como Aristóteles, que empieza en el 1 y termina en el 3, o como cualquier otro autor, incluso Dan Harmon, que también propone el Story Circle, que es un poco más corto, pero para poderlo utilizar tienes que ser un maestro en eso. Entonces me senté a leer todos los autores, creo que son unos 40 autores que han propuesto alguna metodología que se difiere de otras, porque habían muchos que utilizaban, que la metodología que proponían era igual a la del otro. Pero aquí me concentré como en los 30, 40 que tenían propuestas únicas, casi todos anglosajones, y empecé a sacar como inferencias. Esto es común, esto es diferente, esto que le añade o esto le quita o esto le sobra. Y en ese momento yo estaba, digamos, en toda la crisis de los 40. Entonces me entré a una organización donde me hicieron coaching y después me formé como coach, pero coach personal. Y ahí sí se me dañó totalmente el cerebro porque dije, mira, tan divertido esto que esta gente me arregló el coco arreglando la narrativa interna mía. O sea, no, lo único que cambiaron fue la historia que yo me contaba acerca de mí mismo. Entonces empecé a unir las dos cosas. Es la narrativa como un objeto intangible que es fácil de transmitir a otra persona, de una mente a otra mente. Eso es una buena historia, ¿cierto? Y la historia, digamos, la historia que yo me cuento a mí mismo y de la que depende mi cuenta bancaria, mis éxitos, la esposa que tengo, la casa que tengo, donde vivo, todo eso depende de que esa historia sea coherente y yo me la crea. ¿Cierto? Es igual de ficticio que cualquier otra cosa. Entonces empecé a unir las dos cosas y empecé a darme cuenta que habían puentes invisibles que hasta el momento no he encontrado ningún autor que los mencione más que yo, lo que me decían es, yo a veces cuando voy a escribir una historia, no me aparece la historia completa, me aparece en pedazos o me aparece un solo pedazo que digo, uy, qué bueno sería esto, ¿cierto? Qué bueno una historia con esto. Con Heroegrama, espérate, aquí, no sé si todos vean el podcast por YouTube. Entonces el Heroegrama plantea 9 puntos, como en el círculo del viaje del héroe, ¿no? En vez de 12, 9, aunque Pero claro, dependiendo pero una de los cuestión, cuentos, pero ¿por qué a la corta a 9 puntos? eso te iba a decir. Entonces, cuando tú aplicas el triángulo, si lo has leído, el Sí, triángulo es el la manera triángulo, lo que de... estamos hablando son los 3 actos. Exacto, entonces cuando tú aplicas los 3 actos, que termina formando un triángulo dentro del círculo, pues te das cuenta que tienes, el 1 es un input en el primer acto y el 4 es el output en el primer acto. Pero en el segundo acto, el 4 es el input del segundo acto y el 7 es el output del segundo. Sí. Y resulta que la última salida es el 1 es el output del tercer acto. Si tú no lo, o sea, si tú te lo pasas o lo ignoras,
te pasa como un ejemplo que pongo en el libro de la película Australia ¿cómo se llama este? El que hizo Hugh Wolverine, Jackman con Hugh Jackman y Nicole Kidman. y Nicole Kidman, donde en la mitad de la película empieza otra película. O sea, uno piensa que terminó la película y de pronto vuelve y empieza otra película y no se acabó y la película son 3 horas, ¿cierto? Y eso es, digamos, es bastante confuso para el público. Entonces, Sí, si tú pero cuando... eso también lo hace Affleck con Psicosis. Claro, pero no hasta allá. O sea, tomemos un ejemplo clarísimo. Pesadilla, ¿cómo se llama? No sé cómo se llamó en Pesadilla España. en Hill Street. Eso, aquí se llamó Pesadilla sin fin en Latinoamérica, Vale, o por lo menos en Colombia. Cuando termina la primera, la que claro. es con Johnny Depp, que están todos en el carro, y la mamá los saluda desde la ventana, que ella no ve que el carro se ha transformado en Freddy, ¿cierto? Y que obviamente todos van a morir, nos cortan, porque es que esa es otra historia, ¿cierto? En la película, una película que me gustó mucho, se llama Tres Billboards Ah, tres anuncios y- las y- afuera. ¿Perdón? Tres anuncios las afuera. ¿Será esa? La de que Sí, son una sí, señora que sí. pone unos anuncios Unos acerca de anuncios, una sí, pero es librería. que Eso. eso es un pedazo de guión. Claro, pero mira Pero, dónde termina. pero, O sea, spoiler alert, sí, termina en el momento en que el viaje, o sea, a donde van en el viaje es otra historia. La historia termina ahí. O sea, en el momento en que le dice, claro, ¿quién más lo iba a hacer? Ahí termina esa historia. Y ese es, digamos, lo que yo llamo el eje de la cotidianidad. Tú no puedes pasar ese eje. O sea, si tú pasas ese eje, tienes que seguir contando más. Tú tienes que saber encontrar en qué momento va a empezar el uno y ahí el uno es el output. Aquí, o sea, esto no lo toques. A menos que lo quieras, pero ya eso es tela marinera, ¿cierto? Ya es otro asunto. y claro, porque ahí cuando está hablando de la cotidianidad, ¿está hablando hasta la mitad de la película o cómo sería? O digamos que tú, la cotidianidad es el personaje donde está en su mundo normal y hasta que no se lanza a la aventura para conseguir el objetivo es cuando entra en un mundo desconocido. Mira, para que la gente que nos está escuchando no se pierda, déjame dar un poco de contexto. Entonces, Héroegrama lo que hace es convertir el viaje en héroe en vez de 12 en 9 puntos. Esos puntos organizados alrededor de un círculo y ese círculo te deja, como el viaje del héroe, desarrollar la historia siguiendo cada punto. Ahora, eso es opcional si eres una persona que tiene la historia completa. ¿Listo? Ahora, si no la tienes completa, lo que puedes hacer y lo que propone Héroegrama son 7 flujogramas que te van a ayudar proponiendo diferentes puentes. Entonces, por ejemplo, el triángulo. Lo que hace el triángulo es separarte la historia en los 3 actos y te quedan 4 puntos en cada acto, que ahí donde te digo serían los 12 de Joseph Campbell. El asunto es, uno de los problemas con Joseph Campbell, cuando te pones a mirar las historias, creo que es en el capítulo 10 donde abordo el tema de que a veces esos puntos se alternan, cambian de orden porque tienes que proteger la reputación del héroe y esto no logra Joseph Campbell. Entonces a veces cuando sigues las indicaciones de él, es posible que tu historia no se adecue porque está en el orden incorrecto, ¿cierto? Entonces el triángulo primero que te dice es, mira, estos son los 4 actos, piensa en estas reglas. Ah, bueno, cada flujograma, como se explica en Héroegrama, trae preguntas de control que te ayudan a saber hasta dónde tienes que escribir. Porque uno de los problemas más grandes que yo le he visto a los escritores es que sobreescriben, ¿cierto? No solamente a veces no son capaces de escribir una descripción, sino que cuando la saben escribir, se pasan. Y eso también es un problema, porque a la hora que tú le entregas un guión demasiado largo a un productor, no lo va a leer, ¿cierto? Imagina Sencillamente, porque tienen que saber que una página de guión es un minuto. claro, exacto, pero el asunto, pero mira que por ejemplo Peter Greenaway, el guión de él eran 912 páginas. Pero claro, es que ahí yo te iba a Eh, decir cómo era rodar con Peter Greenaway, porque Peter Greenaway
hace mucho cine experimental. Estamos de Y acuerdo. rodar con él tiene que ser una locura porque me lo estoy imaginando. Tiene que ser una persona muy especial. Digámoslo, especial es la palabra correcta. Pero el asunto es, digamos que cuando tú eres cine de autor o un autor, tienes derecho a eso. Si tú trabajas en la industria poniendo guiones en la mano de productores, tú sabes que hay un formato que tienes que respetar, Exactamente, ¿cierto? pero pasa una cosa. El cine de Peter Greenaway lo hace Peter Greenaway porque es Peter Greenaway. Ahora alguien que Claro, está empezando quiere hacer una película como Peter Greenaway, prepárate a sufrir. exactamente. Bueno, entonces, el primer flujograma está el triángulo, después viene otros dos flujogramas que son las alas. Las alas lo que están buscando es enfatizar los puntos emocionales, o sea, puntos de lo que llamaría uno el punto bajo o sí, creo que es el punto bajo de la historia, y también los momentos de triunfo de la historia, ¿cierto? Que queden bien enfatizados y que tú sepas que ese puente entre esos dos puntos es donde la gente va de verdad a enamorarse de tu personaje y de tu guión, ¿cierto? Es el momento más fuerte. Y ahí propongo algo que tampoco se lo he oído a nadie más, que es el nadir, ¿cierto? Entonces el nadir es una figura que lo que busca, la gente a veces se confunde con el punto bajo, porque las personas piensan que el punto bajo es el punto bajo del personaje, ¿cierto? Y para mí no podrían estar más equivocados. El punto bajo no está diseñado para el personaje, está diseñado para que el público perdone al protagonista en caso de que el protagonista esté dispuesto a renunciar. O sea, si el protagonista renunciara ahora, el público lo tiene que perdonar. Ahora, como ya el público le dio, digamos, la bendición de deja esto aquí, ríndete, vete para tu casa, y el héroe sigue, es cuando se crea en el público la imagen del héroe, ¿cierto? Uy, qué capo este señor o esta señora que a pesar de que yo me iría para mi casa, sigue adelante. Entonces, el nadir lo abordo de una manera, digamos, muy enfática, porque para mí es uno de los puntos más importantes de la historia, ¿cierto? Y son dos puntos que uno es un bajón y el otro es un subidón, ¿cierto? Que tienen que venir de una cotidianidad, porque digamos que el héroe no siempre es un héroe, Pero el generalmente un Nadir. héroe tan Pero una, común. Sí, perdona, Juan. Una pregunta. ¿Y el Nadir puede estar en cualquier sitio en el guión o tiene que estar en un lado específico? no, todo tiene que estar en un lado específico, o sea, si tú miras cómo está el héroegrama, te da indicaciones de los puntos. Ahora, estos son indicaciones, son yo pienso que la gente tiene que tener la libertad creativa y si tú miras un guión, por ejemplo, como el de Tarantino y Pulp Fiction, pues él en algún momento debió haber escrito la historia de una manera coherente y después la ordenó de una manera que causara máximo impacto, ¿cierto? Pero estoy seguro que no fue una historia que nació como con esa mezcla de postproducción que tiene, que la hace muy eficiente y muy atractiva. Pero yo creo que solamente cuando tú eres capaz de entender las secuencias donde la gente entiende lo que es, también puedes jugar con lo otro. Por eso, digamos que hay un capítulo en el que hablo cómo utilizar héroegrama para escribir de una manera no lineal, ¿cierto? Entonces, cada cosa de la que estamos hablando sucede en momentos eh, y como en el capítulo 10 a la gente le enseño cómo cambiarlo y por qué, cuáles son las razones en las que puedes incluso cambiar momentos de orden y más adelante cómo hacerlo de manera no lineal si es lo que a ti te interesa, ¿cierto? Entonces, después del nadir viene la corona. La corona es importante porque la corona lo que hace es asegurarte de que lo que prometiste al principio se cumpla al final. Que eso es algo que en Latinoamérica a veces se nos queda por fuera. Los gringos son muy efectivos, no muy elegantes, pero si uno ve, por ejemplo, Legally Blonde, al final te aparecen las fotos y Rooster fue a una perrera más bonita y la jueza no sé quién terminó en no sé dónde, ¿cierto? Esa es una manera de asegurarte, una manera no muy elegante, pero muy efectiva, de asegurarte que
toda la información que prometiste, todas las acciones que prometiste se cumplan para el espectador. Entonces, la corona lo que hace es ayudarte a que lo que pase en el momento 2 y 3 estén sustentados y estén resueltos en el momento 8 y 9, ¿cierto? Y en ese momento la gente siente, ah, ya, claro, que bueno, todos los Pero claro, personajes que... pero está hablando de que al principio tú muestres las motivaciones de los personajes, pero no de uno, sino de todos. Para Claro, cuando llegue al final de la película, eso esté solucionado. exactamente, sí, pero es algo que a veces se nos escapa eh, y entonces nos concentramos en los personajes principales, pero resulta que la gente se enamoró de los personajes secundarios o de alguien de apoyo que pusiste ahí. Por ejemplo, en el caso de Almodóvar, ¿qué pasa con el Mambo Taxi? Pues con el chofer del taxi del Mambo. Yo no recuerdo. Ahora, me hubiera encantado saber en qué termina la historia del chico con el mejor taxi en toda España, ¿cierto? Hay cosas que se escapan donde digamos que la cultura anglosajona, ahí tiene una ventaja grande, incluso la china. En estos días estaba viendo una película china que tiene una narrativa muy especial que se llama la Tierra Errante, no sé si la conoces, que es, deciden que el planeta Tierra se tiene que mover a otra galaxia y el viaje van a tomar mil años. Entonces China, que es el único país que puede garantizar esa rigidez, esa mentalidad, es la encargada de llevarse el planeta, la tripulación toda es china, pero cómo a pesar de que tiene un montón de personajes, de situaciones, nos cumplen todas las expectativas de cada personaje que nos muestran a lo largo de la historia. Digamos que ellos también son muy buenos en eso. Bueno, y por último están los ejes de polaridad. Los ejes de polaridad es, yo no sé qué tan familiar la gente, no sé cómo se llama en España cuando la llanta de la bicicleta pierde la forma redonda. Aquí se llama descobalada. Entonces tú, cuando la llanta de la bicicleta está mal ajustada, tú la llevas a donde el mecánico, donde el reparador de bicicletas, y él ajusta los radios para que vuelva a estar redonda. Los ejes de polaridad son este último control que te permite ajustar cosas que te puedan estar pasando y te propone nuevas preguntas y nuevas formas de abordar para que tú tengas esa última oportunidad de apretar las tuercas de la llanta, los radios de la llanta. Entonces, de esa manera tienes una historia mucho más coherente, llamémoslo así. Digamos, esos son los principios fundamentales de Heroegrama. Y cada cosa tiene su lugar. Ahora, como te digo, Heroegrama no está pensado como una metodología que obliga. Es una metodología que te va a acompañar para que sea la historia que quieras contar y en el orden que la quieras contar, la entiendas. Te voy a dar un ejemplo. Si vamos al eje de polaridad, hay un eje de polaridad que va del 3 al 7. Ese eje de polaridad en particular me parece uno de los más importantes que hay. Si tomamos el ejemplo de Harry Potter, la primera película, que creo que es la piedra filosofal, pues si uno pregunta por el mentor, la mayoría de las personas piensan que el mentor es una persona, pero no siempre es una persona. Es una pieza de información que le es útil a el protagonista cuando se enfrenta con el villano, con el antagonista. En este caso, el mentor de Harry es el espejo. Y este espejo, que parece que no fuera protagonista ni nada, retorna en el momento en que Harry está al frente de Voldemort y Voldemort no sabe ese espejo qué hace. Harry sí, y por eso lo puede vencer. Pero mira que todo lo que tú planteas, y puedes coger cualquier película, cualquiera que haya sido el mentor que se propone en el momento 3, pasa algo con ese conocimiento que quedó instalado, no con el mentor no puede estar presente, pero sí esa pieza de información que tiene el protagonista debe ser la que lo ayude a resolver esa gran batalla. Teniendo eso en cuenta, cada vez que yo propongo, por ejemplo, yo estoy escribiendo una historia me bloqueo en el 3, Bueno, o yo no también tengo... como está en Star Wars, el mentor muere, que es Obi-Wan, ¿o no? Claro, pero la fuerza sí queda con él.
Vale, y después a lo ¿cierto? mejor en Matrix el mentor es Morfeo Es Morfeo, sí, señor. y en el punto 7 está a punto de morir y al final como que lo salva. Él es el que termina salvando a su ídolo, que es el mejor peleador al que no pudo vencer en el dojo digital. Él lo supera cuando esquiva las balas, ¿cierto? Digamos que hay unas, eh, hay unas equivalencias. Entonces mira que aquí empieza el heroigrama a comportarse como un silogismo, ¿cierto? O sea, piensa que los silogismos eh, podríamos decir que son el componente mínimo de la lógica. Y no me parece que sea gratis que Aristóteles plantee el silogismo y plantee los tres actos de la narrativa, ¿cierto? Creo que ahí había una correlación más allá. Entonces, lo que yo planteo con heroigrama podría llamarse un metasilogismo, donde lo que estoy diciendo es, mira, lo que planteas en la premisa uno, que es el primer acto, y lo que planteas en la premisa 2, que es el segundo acto, tiene consecuencias y tiene una consecuencia lógica en el tercer acto. Eh, por ahí hay un artículo que se llama, creo que se llama Heroigrama, un silogismo narrativo. Explico exactamente esto, cómo funciona, ¿cierto? Cómo el momento uno, el momento 2 y el momento 3 obligan a que ocurra el momento 5, cómo el momento 5 y 4 obligan que al 8 y el 9 ocurra, y cómo el momento 3, el momento 4 y el momento 6 y el momento uno están correlacionados cada uno y terminan haciendo que el momento 7, 8 y 9 tengan por necesidad esa fuerza que tienen que tener, ¿cierto? Pero mira que ahí hay varios números que se empiezan a repetir, que es el 5, el 6, el 3, que uno empieza a darse cuenta que hay momentos más críticos que otros. Y para esto sí te sirve mucho Aerograma, para ayudarte con alertas y decirte, estás en este momento, pon un poco más de atención en este par de momentos, porque aquí es donde tienes la oportunidad de crear una conexión emocional con la audiencia y crear personajes increíbles. Pues la verdad que yo estoy leyendo el libro y la verdad que estoy fascinando con la metodología que dice porque es que nunca he visto una metodología así. Mira, hubo algo que yo quise incluir en Heroigrama, pero me di cuenta que era otro libro, que es los personajes, cómo ubicar los personajes con el Heroigrama. Eh, y esto, digamos, que por ahí también hay un par de artículos donde explico así por encima eh, esto, donde hablo, donde el protagonista, pues obviamente tiene, digamos, todo el círculo, pero hay otros personajes como el Heraldo, que tiene solamente dos momentos. Tú tienes el cambiaformas, que solamente tiene tres momentos. Y entonces te voy diciendo, mira, si vas a tener este tipo de personajes, haz énfasis en estos son los momentos en los que brilla. ¿Por qué? Porque aportan a la historia, porque aportan al arco dramático, ¿cierto? O sea, si pusieras el cambiaformas en otro lado, no nos importaría, ¿cierto? Sería como un show de magia que pasó en el fondo. Mientras que nos pones el cambiaformas, el traicionero, en tal y tal lugar, oh, o sea, ahí sí sientes la desventaja del héroe, la traición, la decepción. Eh, digamos que Heroigrama, cada vez que yo lo leo, y una de las cosas por lo que lo retiré de la venta física y solo lo vendo en digital, y a la gente generalmente le recomiendo comprarlo en Smashword, es que cada vez que le añado un capítulo, la gente no tiene que volverlo a comprar. Simplemente entra y lo descarga y está actualizado. Yo pensaba que lo hacía para quitarte el intermediario. No, es porque, pues mira, este que fue la segunda versión, creo que le faltan ya tres capítulos. La versión que empezó este año en Smashword ya tiene dos capítulos nuevos porque la gente me escribe. O sea, este libro ha sido bestseller 4 años en Smashword, en su categoría. Y entonces, y como yo tengo mi mail dentro del libro, la gente a veces me escribe y piensa que es servicio al cliente. No, soy yo el que contesta el mail, soy yo el que contesta el teléfono.
Entonces a veces me conecto con la gente, me dice, Juan, mira, vi esto y esto me parece que es necesario, y entonces yo lo escribo, Fran, y se lo anexo al libro y le aviso a la persona, oye, con lo que tú me ayudaste ya está en el libro. O el tema que me preguntaste ya lo resolví en el libro. Entonces digamos que el libro, la primera versión, que creo ya no la encuentras, fue una versión en beta, donde yo le decía a la gente, esto está en beta, y hubo desde correcciones de puntos y comas hasta gente que me dijo, oye, ¿y esto que yo he visto en tales cosas? Y así salió la segunda versión, ¿cierto? Ahora, los cambios no han sido tan grandes como para que yo le ponga la versión 3 como edición 3. Todavía me parece que sigue estando una edición 2. Pero lo que yo siempre le digo a todo el mundo es cómpralo en Smashword, porque cada vez que lo actualizo, tú lo puedes volver a descargar sin que te lo cobren y tienes una versión actualizada porque tú ya lo compraste. ¿Y cree que a la hora de escribir un guión lo primero que tiene que hacer es tener una estructura? No, no, yo pienso que el guión tiene varios pasos. Hay una parte, yo no sé si es hispano este asunto del problema de la lluvia de ideas, porque digamos yo que crecí en Suecia y he trabajado mucho con anglosajones, para ellos una lluvia de ideas está centrada en cantidad y no en calidad. Por lo menos en Latinoamérica, cuando yo hago ejercicios de lluvia de ideas, la gente quiere tirar ideas inteligentes. Y esa no es la función de una lluvia de ideas. La lluvia de ideas es todas las ideas que se te ocurran. Es lluvia de ideas, desde las más tontas hasta las más inteligentes, sin hacer ningún tipo de juicio al respecto. Y esto hace que yo creo que la gente a veces se pierda cosas. Por ejemplo, hay una canción de Aerosmith que se llama El chico parece una chica, The Dude Looks Like a Lady. No sé si conoces la historia de esa canción. Ellos hacen una sesión de las peores ideas que se les ocurran. Esa canción la desarrollaron te- siguiendo una súper mala idea y terminó siendo un hit, ¿cierto? Entonces digamos que desde otras culturas que de pronto no vienen de la lengua española, yo creo que la Iglesia Católica, la rigidez de la Inquisición, tantas cosas, que digamos una mentalidad un poco más moral y ética, y con miedo al pecado y morir quemados en el infierno, de pronto nos cuesta los ejercicios de empezar simplemente a escribir sin estructura, ¿cierto? Yo pienso que al principio, a mí me ha pasado que empiezo a escribir una historia y, y llega un momento en que me doy cuenta, estoy contando la historia que no es. La historia más inteligente es esta. Y cambio de personaje, cambio de protagonista, la historia se transforma totalmente. No sé si te has visto una película o una serie que sacaron de que el mundo se le olvida los Beatles, la música de los Sí, Beatles. sí, 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 sí. Bueno, y yo estoy muy seguro, no conozco esa historia, pero ese guión debió haber empezado con unos viajeros en el tiempo que buscaban evitar que a John Lennon lo mataran. Ahora, en algún momento alguien dijo, no, esa no es la historia. La historia es, John Lennon no murió, qué pasó con su música y cómo ponemos de que el precio de la vida de John Lennon era la música de los Beatles. O sea, John Lennon tenía que morir para que la música de los Beatles fuera lo que fuera. Digamos, es una tesis, ¿cierto? Pero yo creo que como escritor, tú no puedes ser ni muy rígido, ni puedes ser muy laxo. Tú tienes que ser como la banda magnética del cassette, ¿cierto? Si eres demasiado laxo no suena bien y si eres demasiado rígido no funciona. Yo creo que tienes que encontrar un lugar, pero al principio tienes que jugar, ¿cierto? Y en ese caso, como te digo, Heroigrama, yo generalmente espérate que yo creo que había una versión de, de Heroigrama que era un workbook, pero no sé qué hice esa copia del workbook. Y el workbook lo que te traía eran las páginas con el círculo y los puntos para que tú jugaras.
Y digamos que durante... Ah, míralo, aquí está. Aquí está. Entonces, estaba este. No me extrañaría que todavía estuviera en Amazon, sino que con los envíos después de la pandemia se volvió tan caro. Entonces, mira, aquí hago los ejercicios de tomar diferentes historias. O, por ejemplo, esta fue una serie que no funcionó. Y entonces la analizamos porque no funcionaba. Eh, Esta fue otra historia que al final no terminamos haciendo. Pero entonces mira que es como un business canvas. No sé si has trabajado con el business canvas a la hora de hacer un emprendimiento, trabajar con negocios. Es yo cómo puedo estructurar una historia en una página en pocos minutos. Entonces yo empiezo, no tengo esto, sigo con el siguiente. O tengo esto, paso en cualquiera de las líneas que yo entienda mejor hacia dónde puedo llevar yo adelante la historia. Y la idea es esta, es que tú puedas, con la poca información que a veces nos llega a la cabeza, empezar a estructurar una buena historia, darle forma y darte cuenta si funciona o no, ¿cierto? Y si no funciona, pues mira, el papel es súper fácil de hacer así, botarlo y empezar otro círculo, que al final es eso. Yo creo que empezar con una página en blanco es terrible, ¿cierto? Y conozco mucha gente que se para al frente de su computador, la página en blanco, les pasa como a la zarigüeya que se congelan Pero yo creo que y también la narrativa es también psicología. claro, Porque, porque, totalmente de porque acuerdo. yo realmente lo que pienso algunas veces es un personaje, vale, vamos a crearle, de una manera de ser, vamos a crearle un conflicto, el que tenga que conseguir un objetivo, y en ese paso que entra la segunda parte, lo que tenemos que intentar que haya un arco de transformación Claro, del personaje. Y al final es psicología, es como diciendo, el personaje es así, de esta manera, voy a intentar buscar, hacer que él tenga conflictos, obstáculos, y esto hará que el personaje cambie. claro, no, totalmente de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Hay Y además mucha es como psicología. la vida misma. Cuanto una persona Claro. más toca fondo, es cuando cambia. Pero mira que es que ahí empieza, digamos, cuando uno empieza a ver la narrativa más allá de solo historias de ficción, uno empieza a darse cuenta que la historia principal, las historias principalmente para los humanos cumplen dos funciones. Una son las historias vividas. Entonces yo viví una historia y te la cuento, pero para vivir esa historia tuve que arriesgar mi vida y posiblemente incluso mi moral. O sea, de pronto pasé vergüenza, hice lo que no debía, me echó mi pueblo, mi tribu, bueno, ¿cierto? Ahora, las historias narradas o escritas para la mente es exactamente igual como haberlas vivido, pero te ahorras el riesgo moral o mortal, que eso es lo más importante. ¿Por qué contamos historias? Es porque nos estamos de alguna manera enseñando habilidades y conocimiento que tiene que seguir a otra generación, sin que éstas arriesguen su vida o su integridad económica o física o lo que sea. Eh, las personas que se encargaron de mantener vivas las historias de la Biblia, estoy seguro que escogieron las historias que escogieron porque les parecieron que eran grandes enseñanzas que la gente no podía olvidar y han sido terriblemente exitosas, o sea, para bien o para mal, han sido historias muy exitosas en sobrevivir el tiempo, porque hay algunas que son incluso mucho antes de Cristo, o sea, el primer diluvio, uno se pone a ver historias de 4.000 y hasta 6.000 años antes de Cristo, donde ya se habla de un personaje como Noé, ya se habla del diluvio, ya se habla de un arca, ¿cierto? Entonces digamos que la narrativa es muy eficiente para el ser humano. Creo que no solamente es nuestro sistema operativo, está programado para crear historias, sino que está programado para ser programado a punto de historias, ¿cierto? Y solo son grandes historias las que son capaces de cambiar la mentalidad de la humanidad. Hay ejemplos con la esclavitud, hay ejemplos, bueno, hay un montón de ejemplos donde la historia del ser humano ha cambiado por una buena historia contada. Así que tienes toda la razón. La narrativa, yo diría, va incluso más allá de la psicología. Después una cosa que siempre he visto,
a la hora de escribir es el tema lo de la estructura. Es decir, si, digamos que si no hay una estructura, porque lo he visto que a lo mejor hay profesores, te apuntan a un taller y te obligan a escribir un guión en 2 meses. Y ahí es Así cuando es. yo algunas veces alucino porque digo yo, ¿cómo quiere que esta persona escriba un guión si es que ya directamente cuando llega al punto 4 punto 5 no sabe ni lo que quiere contar? Así es. No, en eso estamos de acuerdo. Mira, yo, digamos que por un asunto económico, Andrés Lopera y yo, o Lopera Sánchez y yo, Lo pegas, disculpa, sí. Lopera Sánchez y yo, en algún momento tuvimos una empresa juntos y nos dedicamos a la escritura, vendimos algunos guiones, tratamos de producir otros, pero algo que sí me pareció fue que la curva de trabajo y la rentabilidad estaban muy lejos. Entonces yo, por ejemplo, opté por seguir otro camino y yo lo que generalmente vendo es lo que se llama un pitch Bible. Un pitch Bible son más o menos 10 páginas y en eso lo que tú tienes es una idea tan desarrollada que la persona que lo lee no tiene que imaginarse mucho. Ahora, se vende por mucho menos dinero y posiblemente tú no tengas crédito ni de escritor ni de creador, sino que tengas un cargo ejecutivo en algún lugar, ¿cierto? Donde fuera de que te pagan el trabajo de la idea, eh, pues también tienes un cargo dentro de la producción, pero dentro de la producción, no como creador. Te doy un ejemplo. ¿Cuántos años estuvo Juego de Tronos al aire? Unos 10 años. Los creadores, ¿qué pudieron haber hecho durante esos 10 años? Nada. Entonces, generalmente los pitch Bibles, como funcionan, es que esos creadores que ya son showrunners, que ya son capaces de producir cualquier cosa, lo que hacen es, les pasan pitch Bibles, no les pasan un guión. O sea, ellos no se van a leer 120 páginas de algo. Ellos lo que se van a leer es, dame 10 o dame 5 páginas de una idea de la que me enamore. Entonces, yo me he ido más hacia ese lado, inclusive cuando existía esta versión, espérate, que por aquí está. Eh, yo explicaba incluso cómo, cuántas páginas, qué porcentaje, si vas a escribir una sinopsis, la vida ordinaria, cuántas líneas son, la revelación, cuántas líneas, o sea, ni siquiera páginas. ¿Cuántas líneas tiene que tener el mundo cotidiano? ¿Cierto? Y si ibas a hacer, por Pero está ejemplo, hablando de cuántas páginas, es decir, cada no, no, punto. no, 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 líneas. O sea, si a ti te están pidiendo un Vale, tratamiento tiene, por ejemplo, una escaleta. vale. eh, entonces tú tienes un número limitado. Entonces te digo, tantos renglones los puedes utilizar para describir cada cosa, porque si no te pasas, te vas del formato y entonces no dejan llegar, no te dejan llegar ya. Pero, por ejemplo, por aquí tenía el del Pitch Bible, eh, estaba, entonces, obra literaria, si es una novela, porque digamos que en las novelas, si te pasas de páginas, ya tu libro es tan caro que no lo producen, entonces te tienes que mantener entre ciertas páginas. Escaleta, outline. Yo de pronto debería hacer públicas estas paginitas que ahora ya no están, porque este no es un libro que se venda mucho por el costo, porque es pesado, es grandote, Pero pero es muy didáctico. esto que habla del holograma y lo que es la carpeta, lo que es, Mira, es aparte del que guión, lo el que tiene enneagrama que. es este, Sí, que es la teoría, y la no, parte práctica es este librote, que es más grande para que fuera fácil dibujar, todo esto. Y en este, pues lo que yo te decía es listo. Ahora, ya con el círculo, sacaste el esquema de tu historia. Fantástico. Ahora tienes que escribir. Ahora, la vas a escribir en forma de sinopsis, en forma de escaleta, en forma de pitch Bible. ¿Cómo la vas a escribir? Y dependiendo de lo que tú elijas, te digo, ten en cuenta que hay unos formatos que te van a recibir, que si no cumples con estos te van a una descalificar. descalifica. Ten cuidado en no sobrepasarte de este número de párrafos ¿cómo se llama? De renglones. Hasta esa claridad les daba a la gente, porque digamos que para mí
Heroigrama en realidad es cómo escribir más y mejores historias en menor tiempo. Ya, siempre fue el ejercicio. Vale, y después te quería preguntar una cosa, que Sí. cuando has escrito un guión, si un productor está interesado en tu guión, Sí. ¿qué recomienda que tiene que hacer? Porque Pues mira, realmente un yo, productor lo que va a querer son los derechos de explotación. claro, mira, yo soy mucho más flexible de lo que puede ser. Yo no sí que, yo no creo que soy ni flexible, yo soy bastante invertebrado, te diría yo, a la hora de negociar. Por eso me pasé a la parte de Pitch Bibles, porque no tengo que vender el guión, tengo solamente bien estructurada en 10 páginas, ¿cierto? Ahora, las veces en las que hablamos de guiones, digamos que el porcentaje que le dan a los guionistas me parece a mí excesivamente bajo. Me parece que a menos que sea una producción muy buena, no es algo que yo busque activamente. O sea, si no es con un buen creador, digamos que aquí tengo un par de personas con las que les he ayudado a desarrollar un par de ideas, algunos que son animadores, otros que están trabajando de pronto más con cine de histórico, ¿cierto? Que son temas que a mí me gustan. Pues estoy dispuesto a cumplir con los estándares que la industria pone, ¿cierto? Que es un X por ciento o el valor por millón, ¿cierto? Participación generalmente, pues lo que a mí me han ofrecido a la hora de ideas ha sido entre el 1,5 y el 4% cuando me ha ido muy bien, ¿cierto? Eh, Pero pero estaba a mí me hablando parece que del 4% del presupuesto. sí, claro. Digamos que tú ahí te estás metiendo No, con... de presupuesto no, disculpa, no. Son de las regalías que deja Vale, la película por ventas, ¿cierto? vale. Porque ya cuando he Ahora, dicho 4%, digo yo, te está metiendo ahí como que tú mismo eres el productor, el avalista. no, no, cuando es el 4 es cuando han sido muy generosos, pero generalmente es el 1,5, el 1,2, el 1,3, es que generalmente lo que uno termina pudiendo negociar. O sea, piensa que Rick and Morty, los creadores de Rick and Morty, que es una cosa masiva y que fueron los creadores y que tienen un nombre, en conjunto creo que tienen el 3% de las regalías, María, que es nada, ¿cierto? Ahora, para Rick and Morty eso es un montón de muy plata. plata. Para, para la Madremonte hecha en Colombia, eso no, para mí no significa absolutamente nada, ¿cierto? Por más que salgan Netflix o salgan lo que sea, para mí no representa dinero. Digamos que hay tratos que a mí me parece que están formulados para una industria como la de Estados Unidos, de pronto incluso la de Brasil, que se puede autoabastecer, que tiene una población suficientemente buena, o la China, pero en el caso de Colombia, España, México, yo pienso que son tratos que para mí no son suficientemente rentables. Por eso opté por sentarme a producir Pitch Bibles, venderlas a otro precio, con más frecuencia, darles besito y chao. Ya, para mí, digamos que es una de las discusiones que tengo mucho con Lopera Sánchez, es yo hago mucho, pero son cosas que entrego y me despido. O sea, no es les hago seguimiento, se produjo, no se produjo. No, a mí ya me pagaron mi trabajo son 10 páginas, toma y chao. Ya, Claro, págame. es que levantar una película es un proceso de heroicidad. Así es. Exactamente. Entonces, en ese lado yo soy un poquito más mercenario eh, y, y un poquito más desapegado de mis hijos. Hay un par de historias que pasé que a mí me encantan y qué bueno verlas un día en en la pantalla grande o en la televisión y decir, el creador original fui yo, eh, pero digamos que no es el ejercicio que yo hago. Mi ejercicio es nutrir otra parte de la industria que funciona con otras reglas. A mí la parte yo prefiero tener una cuenta bancaria con flujo de caja constante, porque digamos el efectivo es la sangre de cualquier empresa y digamos yo soy un empresario, yo vendo libros, vendo ideas, doy consultorías, soy story coach, bueno, hago tantas otras cosas. Yo generalmente trabajo con creatividad, narrativa y pensamiento disruptivo, también aplicado mucho a la tecnología
que transforma el trabajo y también a la educación. Entonces, digamos que tengo diferentes oficios que me permiten seguir trabajando con cosas creativas. Eh, y si yo me tuviera que sentar a escribir cada vez que alguien quiere un guión, yo no podría hacer no podría escribir todos los libros que escribo, no podría hacer las asesorías, no podría hacer los acompañamientos, no podría viajar, posiblemente estaría divorciado y posiblemente tendría dos grandes trabajos al año. Ya lo hice, dos clientes me quedaron mal y digamos fue un año en el que me quebré porque sencillamente no hubieron pagos, porque si tienes dos clientes y los dos clientes fallan, pues no puedes hablar con el casero de tu apartamento y decirle, no, es que los clientes no me pagaron este año, yo tampoco lo voy a pagar este año, ¿cierto? Así no funciona el mundo. Entonces digamos que mi opción de la escritura, y por eso Heroegrama es, yo quiero escribir rápido, eficiente, correcto, y siempre le insisto esto mucho a Lopera Sánchez, es yo no busco ganarme ni un premio Oscar, ni un premio, ni un Goya, ni ganarme un Grammy o un premio Nobel. No, yo quiero vender mis historias. Ahora, mis historias yo no las llevo hasta el lugar donde tengan un price tag, donde tengan un precio muy alto, porque no es el ejercicio que yo hago, ¿cierto? Busco posicionar mi nombre como creador porque tampoco es el ejercicio que estoy haciendo, ¿cierto? Digamos que en Colombia hay un problema con eso, que es, en Colombia los derechos morales son irrenunciables por la Constitución colombiana. Eh, entonces, digamos que incluso en casos donde una de las exigencias es, te compramos la idea con la autoría y con todo, pues son ese tipo de trabajos que ni siquiera puedes registrar, porque entonces crearías un precedente donde sencillamente incluso alguien diferente a ti podría decir que tú escribiste eso cuando en realidad tú ya vendiste incluso el derecho a no decir eso. Entonces, como te digo, mi ejemplo en la parte de cómo vendo mis guiones, cómo hago valer mis derechos como autor, es muy diferente porque no es el ejercicio que yo hago. Mi ejercicio es venta, flujo de caja, efectivo, sangre en la economía de este muchacho. Eh, Porque digamos que durante muchos años trabajé eh, teniendo la fe de el documental del año que me pagaba de pronto dinero para vivir 2 años, el par de guiones que me compraban, que me permitía vivir bien ese año, y en el momento en que todo falló y nadie pagó, digamos que pararme de ese hueco, no solamente me afectó a mí, sino a mi familia, ¿cierto? Entonces digamos que el tipo de decisiones que he tomado, incluso sacamos un cómic en algún momento porque me pareció más barato, antes de vender Pitch Bibles, lo que hicimos fue empezar a hacer cómics. Entonces, por ahí hay un cómic que se llama Proyecto Diégesis, que es una historia antes del Ministerio del Tiempo, pero muy por ese lado, donde se inventan varias máquinas del tiempo y hay una guerra y nadie sabe dónde empezó porque todo el mundo cambió lo que quiso. Eh, Sacamos un fascículo, nos conseguimos un editor súper bueno, el man nos dio, digamos, golpes y hostias las que quisimos, porque, digamos, nos pulió mucho. Y después de tener la asesoría de este editor, que fue editor de Marvel, de Dark Horse, y ¿cómo se llama la otra? Marvel. ¿Cómo se llama la DC, otra de superhéroes? DC. De DC. O sea, el man fue editor de estas tres en algún momento. Yo al final dije, no, el Pitch Bible es lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Entonces pasé al cómic, que el cómic me permitía tener autoría de imágenes, digamos, de formas, de armas, de escenografías, de vehículos, digamos, me permitía proteger un poco la forma y la expresión, porque al final el copyright se basa en eso, o sea, las ideas no tienen protección a menos que tengan una forma y una expresión única. Entonces en el cómic me parecía más eficiente, pero después cuando gracias a ese ejercicio encontré que podías vender pitch bibles de una manera más ágil, más barata, más frecuentemente,
sin responsabilidad de si se hizo o no se hizo, simplemente me pagan un poquito menos, pero me pagan más frecuente, digamos que opté por esa solución. Y háblanos de tu último libro. Mi último libro, ay, 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 listo, mi último libro, resulta que Heroegrama, pues, ha sido el libro, uno de los libros más vendidos en Smashword en su categoría, digamos que dejando claro que en su categoría, o sea, no estamos hablando de cifras para ser un New York bestseller, sino, digamos, unas ventas que son constantes y son relativamente masivas para hacer un libro, para hacer un libro de un independiente. Muchas personas del marketing empezaron a comprar mi libro buscando cómo adecuar Heroegrama al marketing. Para mí está clarísimo, porque digamos que he vivido en los dos mundos, pero para la gente de marketing que a veces habla con tanta jerga en inglés y con tanto tecnicismo y que no saben de narrativa, pues les será difícil. Entonces saqué un libro que se llama Elevando tu marca con Heroegrama, el arte del storytelling para empresas exitosas. Entonces lo que hago con ese libro es explicar cómo se transforma cada elemento del heroigrama sin perder el número y sin perder las correlaciones. O sea, las correlaciones siguen funcionando. Los Los esquemas también, programas, los famosos esquemas Kubernetes, las alas, etcétera, claro, también los están. subprogramas exactamente iguales, pero lo que hago es lo pongo de una manera que es lineal. Espérate, yo creo que yo te pasé el artículo, cómo se veía. No te puedo pasar esto por acá. Bueno, pero entonces lo que hice fue, por ejemplo, el uno, que es la vida cotidiana. Entonces, para el marketing no se llama la vida cotidiana, se llama rutinas, relaciones, desafíos, aspiraciones. ¿Listo? ¡Pam! Entonces, también te tengo preguntas, también te tengo dinámicas de cómo encontrar eso. Ahora, después de que planteas rutinas, relaciones, dinámicas, vienen los problemas, las necesidades, los síntomas. ¿Listo? Mm. Entonces, y digamos que lo bonito de esto fue que cuando estaba creando Aerograma, o cuando estaba estructurando Aerograma, porque pues digamos que Aerograma en realidad es una construcción que yo hago de muchas metodologías anteriores, no solamente de guionistas, sino también de gente que trabaja con el marketing, personas de psicología, incluso el arco budista de la curación. También lo metí como un sistema narrativo, le apliqué las mismas reglas y digamos que hicieron parte del análisis. Pero también, por ejemplo, hay un personaje que se llama Nir Eyal, que tiene un sistema que se llama el gancho, creo que se llama en español, el gancho o el anzuelo, creo que el gancho. En inglés se llama The Hook. Y lo que él plantea es un sistema de detonadores, de detonantes internos y externos que hacen que gente quiera comprar más. Entonces, teniendo eso en cuenta, que también lo apliqué en el análisis de Heroegrama, entonces para mí era clarísimo dónde meter todas estas cosas. Entonces, en el segundo tú hablas de problemas, en el tercero tengo este problema, pero tengo alternativas, tengo consecuencias, tengo urgencias, que ese sería, digamos, el mentor. Digamos que el mentor de un problema es exactamente la alternativa, la consecuencia o la urgencia. Después tienes el umbral, lo que llamaría Joseph Campbell el umbral. Tienes la elección, la decisión difícil, el miedo versus el deseo. Paso, no paso, me quedo con mi detergente anterior, compro el detergente nuevo, ¿cierto? O sea, y ya empiezo, digamos, a utilizar un lenguaje que cualquier persona que haya trabajado con marketing o que sea un empresario y que quiera construir una historia que hable de su marca, de su producto, de su servicio, pueda entender, ¿cierto? Generalmente trato de que las personas compren los dos, para que no importa de dónde vengan, lo puedan asumir desde cualquier manera, ¿cierto? Entonces cuando me llama un marquetero, Juan, tu último libro lo compré, me parece súper bueno, ¿qué me recomiendas? Yo te recomiendo comprar Aerograma. O si alguien compró Aerograma, Juan, tengo una empresa, quiero escribir empresas para... Mira, hagamos una cosa, cómprate este con descuento, porque también te puedo... Una de las cosas bonitas de Smashword
es que uno como autor también tiene el control del precio. Uno puede generar cupones, algo que Amazon no te deja. Puedes generar cupones, incluso promociones diferentes, digamos para... Ya desde mi lado como autor te diría que Smashwords creo que ahora se llama Draft to Digital, creo que ahora la compró Draft to Digital, pero sigue teniendo el mismo esquema, donde tú puedes de verdad ofrecerle a alguien que ya compró algo y te dice, Juan, compré este, pero quiero comprar este, perfecto, mira, te lo dejo a mitad de precio, hazle, ¿cierto? Eh, entonces yo generalmente trato de si compraron este, trato de venderle el otro a menor precio para que de verdad les dé, no sea muy caro. O si compran este, pues compren el otro para que de verdad tengan esa visión grande. Pero al final se trata de eso, de que es lo que tú decías antes, esto es un sistema de cómo no es, o sea, la narrativa en realidad tiene que ver más de la manera en que percibimos nuestro entorno como seres sintientes, ¿cierto? Seres que tenemos sentidos y que sentimos nuestro alrededor, y para poderlo entender tenemos que crear una historia, ¿cierto? De esa manzana me va a alimentar, con esa piedra voy a matar a un venado, esta persona es mi amigo o mi enemigo, ¿cierto? Digamos, para los seres sintientes, yo creo que no solamente es humano, o sea, se ha descubierto en la naturaleza otros animales que mienten, que engañan. Creo que eso tiene que ver con las historias también que contamos para poder entender el mundo. Entonces, aunque Heroegrama, para mí, Heroegrama, este libro que tú ya te estás leyendo, digamos, es como toda la base teórica que uno necesite. Sí entiendo que hay personas que dependiendo de su oficio, la jerga que utilizan, la especialización que tienen, a veces necesitan Heroegrama en otro lenguaje simplificado. Entonces, este libro, este último libro que te decía, Elevando tu marca con Heroegrama, no es redundante, sino que te da las herramientas para que puedas entender esto y aplicarlo a tu marca de una manera sencilla. Y para terminar, ¿qué consejo les daría a jóvenes cineastas que se quieren dedicar al cine o al mundo de la escritura? Pues mira, yo te diría que no son yo creo que el mundo ha fallado en querer que seamos súper especialistas. Si nos vamos, por ejemplo, vamos a Newton, por ejemplo, tomemos a Newton, que el mérito grande de Newton no fue que fue el primer científico, sino el último gran mago, porque el man era alquimista, el man era astrónomo, bueno, tenía más oficios que los que un pueblo puede tener hoy. Igual así, gracias a todos esos oficios, fue capaz de plantear lo que él planteó y cambiar el mundo de esa manera. Yo pienso que ahora que nos tratan de meter de, tú eres arquitecto y ya, tú eres chofer de taxi y ya, tú eres fotógrafo, tú eres escritor y ya, creo que eso limita mucho la mente. Yo creo que es algo que yo siempre he estado buscando y por eso mi hoja de vida a veces es como tan nutrida, llamémoslo así, es porque yo me niego a quedarme en el mismo carril, porque a veces desde mi carril se ve muy atractivo lo otro. Por ejemplo, trabajo mucho con inteligencia artificial, donde para mí la inteligencia artificial es una herramienta no muy diferente a una máquina de escribir, ¿cierto? O incluso un libro. Igual cuando el libro y el papel aparecieron fue igual de revolucionario que la inteligencia artificial hoy. La gente hablaba mal de esto, van a dejar de tener memoria, bueno, tantas cosas. Yo pienso que no importa lo que tú quieras hacer, en la escritura pasan dos cosas, que yo creo que también es un problema grave en el mundo, es más o menos en tercero de primaria, ustedes le dicen, ¿cómo le dicen ustedes en España? No es de primaria, es de... No, está bien. Sí, tercero de primaria, tú aprendes a leer para después aprender leyendo. ¿Listo? Entonces, lo primero es, yo por ejemplo crecí con dislexia, a mí me costó mucho aprenderle a leer. Entonces, diría, primero es, asegúrense que sepan leer, porque no todo el mundo sabe leer. Aunque sepas escribir, es posible que no sepas leer. Entonces, primero asegúrate que sepas leer. Lo otro es, la escritura, lo que te ayuda mucho es a editar tus pensamientos. Y yo pienso que una persona que es capaz de editar sus pensamientos es capaz de cualquier cosa. Es capaz de lograr lo que sea.
Pero no solamente los pensamientos que quieres poner afuera, sino los pensamientos, la historia que tú te cuentas a ti mismo, de ti mismo. Eso me parece a mí súper importante. Entonces, lo primero es ese mismo empeño que pones para crear la historia que le vas a contar a la gente, ponla en la historia que te cuentas a ti mismo. Porque si es igual de real que la que escribes, ¿para qué te cuentas historias que te hacen daño? Si todo lo que pasa en tu cabeza es una historia que tú te inventaste, ¿para qué te cuentas? O sea, no te cuentes historias que te hacen daño. Ahora, que cuentes historias miedosas de terror es otro asunto, ¿cierto? Pero aquí adentro tienes que limpiar tu cabeza para poder ser un buen creador, que no te limite, que no estés... Yo no creo en el mito del escritor torturado y pobre, o el creador que lo atormentan los demonios para poder ser un buen creador. Creo que uno puede vivir muy cómodo, incluso generar mucha riqueza a través de la escritura, siempre y cuando uno se tome esto en serio como un oficio, no como un hobby. Y aprender sobre todo es a escribir, publicar y estar listo a que te den en la jeta y la crítica te odie. Ahora, ¿qué haces cuando la crítica Claro. te odia? Pues escribes otro libro, haces otra película, escribes otro guión y vuelves y lo pones allá. Pero es que haga una cosa bien o regular, etcétera, siempre va a haber gente que te van a criticar. Claro. Siempre. Y después de lo que estaba hablando, ¿crees que para escribir una buena historia, como estaba hablando, tiene que salir del dolor interior? No, yo pienso mira, yo trabajo mucho con tres conceptos que son la curiosidad, la imaginación y la creatividad, que no son lo mismo, pero se alimentan el uno del otro. La curiosidad es importante porque te ayuda a explorar, te ayuda a preguntar. Ahora, la curiosidad tiene muchas formas. Hay curiosidad social, curiosidad epistemológica. Bueno, hay como 6 o 7 tipos de curiosidad. Lo mismo le pasa a la imaginación y lo mismo a la creatividad. Dependiendo de qué tan nutridas estén tus curiosidades, tus imaginaciones o tus creatividades, pues tú vas a tender hacia un lado o hacia el otro y vas a tener unas dificultades o unas virtudes diferentes. Yo pienso que como documentalista, porque digamos que es con lo que más he producido y más he trabajado, como documentalista, yo dependo de todas las historias externas. Ya, toda la gente que yo me encuentro es el experto en lo que yo estoy haciendo. O sea, el menos experto, el más ignorante en un documental es el director y el productor del documental. Porque todas las personas con las que te encuentras es un experto. Yo pienso que para escribir, si todo viene de ti, la estás cagando. O sea, no encuentro otra palabra más que Pero decir, ¿en qué sentido? ¿Que si todo viene de ti? sí, si todo te lo imaginas tú y no tiene ninguna referencia con tus vecinos, con tu ciudad, con tu país, con tu era, con el futuro que te imaginas, con el pasado del que Pero vienes, es que yo creo eh, que cada persona que está escribiendo cualquier cosa está escribiendo de lo que conoce, claro, pero de lo que conoce en su entorno. en su entorno. Porque yo me he encontrado con personas que empiezan a escribir desde su cabeza como si fuera una caja fuerte cerrada, y entonces no hay manera de que la gente lo entienda porque nadie más tiene referencia. La experiencia subjetiva es subjetiva, es imposible de comunicar Claro, por completo. pero creo que también es como yo si intento escribir una historia de Colombia, yo es imposible. Pues no está allí, Claro, no sé cómo se habla, no sé qué, tú tienes que hablar de la realidad y sobre todo que los conflictos, las cosas que pasen, sean cosas que te puedan ocurrir a alguien de Colombia, de la China, etcétera. Entonces lo que hace es que cualquier persona conecte con tu historia. mira, cuando yo generalmente hablo de tres realidades: la realidad subjetiva, la intersubjetiva y la objetiva. La subjetiva es solo real para ti. Depende de tus emociones, de tus sentimientos y nadie más la va a entender. Ni siquiera tus hermanos que crecieron con tus mismos padres en la misma casa, en la misma época. No la van a entender. Ahora viene la intersubjetiva, que es ahí donde está la narrativa, que es donde tú y yo estamos de acuerdo, donde creamos un tejido social que funciona. Si yo no soy capaz de contar historias que conecten con otras personas porque tienen elementos comunes, la gente no lo va a entender. ¿Cierto? Que fue lo que le pasó a Tron cuando la primera de Tron salió. La gente no tenía computadores, no sabía que era un virus, no sabía que era un bug, no sabía nada. Esa película no le fue tan bien como la segunda. Porque es que, y no fue que la segunda fue mejor, no.
es que la gente lo entendía. Ya todo el mundo, ya todos teníamos un computador o un celular en la mano. Ya entendíamos de qué hablaba. Entonces de eso es lo que yo hablo. Pienso que la gente tiene, cuando va a escribir, tiene que saber que contar una historia, escrita o hablada, si no le brinda elementos comunes que la gente, de la que la gente se apropie y le importen, la gente no lo va a entender. Entonces te diría, ahórrate el trabajo o espera que en el futuro la gente, como con Tron 2, la gente ya tenga todo lo que tú te imaginaste en el futuro y ojalá así sea. Y entonces la gente sí entienda tu obra de arte olvidada. Pues quería decirte que, Juan, que gracias por aceptar la invitación y ha sido un placer para mí poderte entrevistar y compartir con todos nosotros tu pasión por el cine y sobre todo tu magnífica labor, tanto publicando libros y con el manual del el aerograma. Perfecto, ya sabes que a mí ya tienes mi WhatsApp, tienes mi email, a mí me consigues en cualquier momento. Y la gente que me quiera encontrar me encuentran como THE Juan Álvarez en todas las redes sociales en las que estoy. O sea, de Juan Álvarez en inglés, THE Juan Álvarez. O buscan Heroigrama y por ahí van a encontrar casi toda la información viene de mi red o de mi Smashword o de alguien que me conoce. Así que es muy fácil rastrearme, encontrarme y yo siempre estoy abierto a contestar preguntas, dudas y acompañar a las personas en sus procesos. Pues muchísimas gracias. Listo, Fran, gracias por la invitación. Y no sabes lo que tengo de ganas de ir a España, que hace rato no voy, porque la comida española me hace mucha falta. Pues muchísimas gracias.